Vamos a explicar las características básicas del modernismo. En primer lugar, hemos de situarnos en la línea temporal en que se encuentra este movimiento. El modernismo se encuentra a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, inmediatamente posterior a los movimientos romántico y realista que triunfan en toda Europa durante el siglo XIX y antes de los movimientos de vanguardia y de la generación del 27 en España. Tenemos que recordar que la figura fundamental, podríamos decir, del romanticismo fue Becker, exaltación de la sentimentalidad, de la emoción y de la subjetividad en la poesía. El realismo, cuya figura principal podríamos pensar que fue Galdós, supuso un movimiento justamente opuesto al romántico, es decir, fue la exaltación de la razón, de la lógica y de la racionalidad aplicada a la literatura. Frente a estos dos movimientos va a surgir el modernismo, cuya figura más conocida, más destacada o más representativa fue Rubén Darío, que va a reaccionar, como vamos a ver ahora, frente a estos dos movimientos, romántico y realista. El modernismo surge como una reacción a las sociedades occidentales surgidas de la revolución industrial. Surge como una especie de desengaño, de muestra o de manifestación del desengaño de ciertos sectores que frente a las ventajas y a las bondades prometidas por la revolución industrial se sienten engañados. Engañados porque ven que ese desarrollo material industrial es indudable que ha producido enormes beneficios en el plano material, pero sin embargo ha provocado una decadencia de lo emocional, de lo sentimental, y ha encerrado al ser humano en ciudades asfixiantes, grises, hiperindustrializadas, y el modernismo tiene mucho de reacción frente a este hecho histórico. Es decir, no se puede desligar el surgimiento del modernismo del triunfo de la revolución industrial y de la crítica más o menos explícita de los defectos o de los inconvenientes de esta revolución industrial y de la sociedad burguesa generada a partir de ella. Es decir, en el modernismo subyace una idea de que la maquinaria, la industria, las fábricas han encarcelado al ser humano en una existencia monótona, gris, aburrida, vulgar y sin sentido, ¿no? Y el modernismo es un intento de devolverle a la existencia humana esa, trascendencia que se echa de menos. Por ello, podemos decir que el modernismo es una reacción, en cierto modo, frente al realismo. No solo frente al realismo, pero también frente al realismo. De aquí podemos entender características como la defensa de la espontaneidad creadora frente a la literatura realista, que era muy planificada. También podemos entender la intención trascendente y religiosa, como hemos dicho. No es que el modernismo sea un movimiento religioso, pero sí es un movimiento que se asoma a lo espiritual y que tiene gusto por lo místico, ¿no? Por lo trascendente, ¿no? De nuevo, como rechazo a ese materialismo eh, predominante en las sociedades europeas de finales del XIX y principios del XX. También podemos entender por qué el modernismo trata siempre de impregnar de idealidad y pureza la obra de arte. Es decir, es como que el modernismo intenta limpiar la vulgaridad de la vida burguesa mediante la pureza del arte, podríamos decir. Y frente a esta sociedad gris, industrial, monótona, eh, vulgar, podríamos decir, surge este arte defensor de todo lo contrario. El color, la belleza, la trascendencia, la pureza, ¿no? La sensibilidad, que se manifiesta en manifestaciones artísticas no solamente literarias, sino también, como vemos, pictóricas eh, de distintos tipos, ¿no? Esta reacción, ¿no? Esta búsqueda de lo bello, ¿no? De lo puro, de lo sensible,
de lo no contaminado por la vulgaridad burguesa. También se manifiesta este deseo de elevar la dignidad de la vida humana, la belleza de la vida cotidiana humana en el plano de la arquitectura. Las manifestaciones arquitectónicas modernistas también buscan este ideal de pureza, de belleza, de armonía en lo cotidiano. Bueno, como vemos, las manifestaciones son siempre en la misma línea, ¿no? De búsqueda de lo ideal y de rechazo, huida de lo cotidiano. Por tanto, podemos decir que el modernismo también no solamente es una reacción frente al realismo, sino también frente al romanticismo. ¿Por qué? Porque se rechaza el exhibicionismo sentimental, es decir, se busca lo sentimental igual que en el romanticismo, pero sin excesos, ¿no? Sin esas exageraciones, esas estridencias románticas, sino que se busca lo sentimental puro, verdadero, ¿no? Sin exageraciones que falseen ese sentimiento. También así se puede explicar el rechazo del uso de la literatura con fines políticos. Como explicamos en otro de nuestros vídeos, el romanticismo fue un movimiento enormemente comprometido, sobre todo en Europa, también en España. Al modernismo no le interesa en absoluto la política ni ningún tipo de compromiso social. Es decir, en el modernismo subyace cierto elitismo, cierto desprecio casi hacia las masas, ¿no? No hay ningún interés por comprometerse con causas nobles, ni políticas ni sociales de ningún tipo. El modernismo fue un movimiento que triunfó especialmente en Hispanoamérica. También existe el modernismo en España, pero desde luego los autores más destacados van a surgir en América. Tenemos a José Martí en Cuba, tenemos a José Asunción Silva en Colombia, tenemos a Leopoldo Lugones en Argentina, pero sobre todo tenemos a Rubén Darío en Nicaragua, sin duda la figura más destacada y más representativa del movimiento modernista. Vamos a ver ahora los rasgos fundamentales básicos del movimiento modernista. En primer lugar, podríamos decir que uno de ellos es la interdisciplinariedad. ¿Qué significa esto? Significa que el modernismo es un movimiento que pretende manifestarse no solamente en todas las capas artísticas, como la pintura, el dibujo o la escritura, sino que intenta fusionar todas estas artes. Es decir, en el modernismo sucede que la poesía pretende asemejarse a la música y la pintura pretende asemejarse a la arquitectura a la imagen. Es decir, se produce una especie de amalgama entre las distintas artes que ya indica un rasgo de clara modernidad del movimiento modernista y lo convierte en un preludio de lo que serán más adelante las vanguardias y los movimientos eh, los movimientos vanguardistas, ¿no? Que ahondarán en esta idea de fusionar las artes. Otro de los rasgos del modernismo es el rechazo de la realidad. Como dijimos, es un movimiento de rechazo frente a esa realidad burguesa, vulgar, cotidiana y mediocre, y por tanto no vamos a poder conocer la sociedad europea de esta época o hispanoamericana a través del arte modernista, más bien al contrario, es decir, solamente podemos entender lo que supone de rechazo de una realidad de la que se pretende huir. Así, por ejemplo, podemos entender desde esta perspectiva uno de los poemas más conocidos de Rubén Darío, ¿no? Como es este de La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Aparte de otros aspectos que podríamos comentar de este poema, podemos ver que, desde luego, no hay el menor intento de reflejar la realidad circundante al escritor. Por tanto, vemos que el cambio de mentalidad y el cambio de propósito respecto del realismo, por ejemplo, es radical, ¿no? No podemos conocer nada, ni de la vida del autor, ni de la época en la que escribe, a través de los poemas modernistas.
Otro de los rasgos del modernismo es lo que podríamos denominar preciosismo. ¿Qué significa preciosismo? Significa ah, el interés por la belleza en su aspecto más externo. Muchos autores y pensadores han criticado que esto aboca al modernismo a convertirse en un movimiento superficial. Y es cierto que sobre todo los autores de segunda, lo que podríamos llamar segunda fila, se convierte en construyen una poesía un tanto, casi podríamos llamar vanidosa o externa en exceso, ¿no? No obstante, los poetas verdaderamente de calidad, como Rubén Darío, consiguen eh, que detrás de esta belleza externa, formal, siempre subyazca un propósito espiritual trascendente, ¿no? Podríamos, por ejemplo, seleccionar este fragmento de Rubén Darío como ejemplo de esta visión preciosista, enfocada en todo lo que suponga belleza exterior, dedicado en este caso a uno de los mayores, de los símbolos más representativos de la poesía modernista, como es el cisne, ¿no? ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello, al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores? De nuevo vemos que Rubén Darío se enfoca en descifrar el significado profundo de los elementos bellos, en este caso, de la naturaleza, ¿no? Intenta descifrar el significado de la forma del cisne, del cuello del cisne, que parece un signo de interrogación. Otro de los rasgos más representativos de la poesía modernista es la melancolía. Sin ninguna duda, el poeta modernista se siente marginado, rechazado por una sociedad que lo desprecia y a la cual él también desprecia en sentido inverso. Por tanto, este sentimiento de abandono, de soledad, muy romántico por otra parte, ¿no? Muy heredero del romanticismo, impregna gran parte de los poemas modernistas. Por ejemplo, este fragmento representa esta idea de una forma total, ¿no? Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Como podemos ver, este poema, que es una manifestación de angustia ante la inminencia de la muerte, nos retrotrae a los poetas barrocos como Quevedo, que se planteaban el mismo problema. Si bien vemos que hay una diferencia fundamental, y es que en este poema no se atisba el menor hálito de esperanza, ya que al haberse retrotraído, al haber retrocedido eh, lo que podríamos llamar la visión religiosa o espiritual de la existencia, que sí existía en el barroco, pues la forma del poema ahonda aún más en esta desesperanza y en esta angustia por la llegada de la muerte, ¿no? Otra de las características del modernismo es la musicalidad. Como dijimos, la literatura pretende acercarse no solamente a la pintura, sino también a la música. Por tanto, la búsqueda de la sonoridad va a ser fundamental. Si escogemos el mismo poema que hemos utilizado para la característica anterior, veremos que el empleo de figuras retóricas que le den musicalidad y ritmo al poema es una de las constantes de la poesía modernista, como por ejemplo el empleo de constantes anáforas, la búsqueda de rimas permanentes que ahonden en este ritmo y en esta musicalidad y la regularidad métrica que también eh, haga que el poema retumbe en nuestro oído y no solamente en nuestra conciencia. Por tanto, vemos que el modernismo pretende cuidar la forma más de lo que la cuidaban, por ejemplo, los románticos y los realistas, que sobre todo los románticos empezaron a despreciarla un poco, ¿no? En pos de la supuesta originalidad y espontaneidad de la poesía. Es decir, el modernismo busca la espontaneidad,
pero sin descuidar la forma, como hicieron algunos de los poetas románticos. También el modernismo gusta mucho del uso de figuras mitológicas, de la mitología tanto griega como romana. En las figuras de la mitología griega y romana encuentra la poesía modernista no solamente una vía de escape frente a la realidad, porque no deja de ser eh, una huida hacia un mundo fantasioso, mágico y más o menos mítico, que por tanto se convierte en una forma de expresar verdades universales sin tener que recurrir a una verdad, a una realidad cotidiana que los poetas modernistas desprecian, ¿no? Por tanto, la mitología va a ser muy usada en la poesía modernista. Y por último, tenemos que hablar de este anhelo de libertad creadora. Hemos dicho que los poetas modernistas cuidan la forma, pero al mismo tiempo rechazan la tradición literaria y por tanto lo que hacen es innovar, buscar nuevas formas poéticas para encajar o encasillar su poesía. Solo así podemos entender la métrica flexible, ¿no? La búsqueda de nuevas formas métricas y la ruptura con los cánones establecidos. La innovación lingüística, la búsqueda de nuevas formas de expresión lingüística que renueven la expresión poética y el rechazo, como hemos dicho, de la tradición literaria. Es decir, hay una cierta sensación en la poesía modernista de que la tradición literaria se ha agotado y que hay que crear algo nuevo, ¿no? Por tanto, aquí también podemos ver ya cierta eh, preludio de lo que serán las vanguardias literarias en el siglo XX, ¿no? Este anhelo de romper con siglos de tradición literaria que se consideran decadentes y crear una nueva literatura.